La mañana comenzó con una llamada telefónica del representante regional de Mendoza, que se quejaba del retraso en la entrega de antibióticos. Malena escuchaba su voz agitada mientras revisaba el correo electrónico en la computadora y asentía mecánicamente, aunque su interlocutor no podía verla. Por la ventana de la oficina, en el 12º piso, se extendía Buenos Aires, el cielo gris, los tejados de las casas y a lo lejos el río. La ciudad vivía su vida, mientras ella se ocupaba de otro problema logístico. De acuerdo, Eduardo, lo entiendo. Averiguaremos dónde se ha atascado el envío y nos pondremos en contacto contigo antes de que acabe el día, dijo con tono tranquilo y colgó el teléfono. El negocio farmacéutico exigía una atención constante. No se podían retrasar los medicamentos, ya que de ello dependía la salud de las personas y, por lo tanto, la reputación de la empresa. Malena pasó la mano por la superficie lisa de la mesa, ordenando sus pensamientos antes de la reunión con Ismael. Su director ejecutivo siempre llegaba puntualmente a las 9:30 con una carpeta de documentos y un café de la máquina expendedora del pasillo. Ella se había acostumbrado a ello durante los 15 años que él llevaba trabajando en la empresa, primero con su padre y luego con ella. Llamaron a la puerta 2 veces, de forma breve y clara. Ismael entró, como siempre, con un traje elegante y el pelo peinado cuidadosamente hacia atrás. Dejó la carpeta delante de ella y se sentó enfrente. Buenos días, Malena. Tenemos varias preguntas sobre el día de hoy. En primer lugar, la aduana. El lote de medicamentos procedente de la India llevaba ya 4 días retenido en el almacén de depósito temporal. Exigían documentos adicionales para la certificación. Malena abrió la carpeta y echó un vistazo a los papeles. Las cifras, los sellos, las firmas. Todo parecía estar en orden, pero la maquinaria burocrática funcionaba según sus propias reglas. ¿Qué documentos exactamente? Una nueva confirmación del fabricante sobre el cumplimiento de las normas de calidad. Ya lo enviamos hace un mes, pero parece que algo no ha cuadrado en el sistema. Suspiró. Los trámites aduaneros eran algo habitual, pero cada vez le hacían perder tiempo. Las farmacias esperaban la mercancía, los contratos obligaban a entregarla a tiempo y los funcionarios pasaban los papeles de una mesa a otra. Póngase en contacto con nuestro agente de aduanas, que averigüe a quién hay que llamar concretamente para acelerar el proceso. Si es necesario, yo misma hablaré con el jefe del departamento. Ismael asintió y tomó nota en su libreta. Los segundos son los envíos a la provincia: Mendoza, Córdoba y Salta. ¿Ya ha llamado Mendoza? Sí, hace un momento. Eduardo está nervioso. Se están quedando sin antibióticos y estamos en plena temporada de resfriados. El pedido sale esta noche. El camión debería llegar pasado mañana al mediodía. Ya he dado la orden al almacén. Bien. ¿Y qué hay del Ministerio de Sanidad? Ismael pasó la página. La reunión se ha pospuesto hasta la semana que viene. Su representante se ha puesto enfermo, pero han confirmado su interés en nuestra propuesta de compras públicas para el próximo trimestre. Habrá que preparar una presentación y actualizar los precios. Malena se recostó en el respaldo de la silla. Los contratos públicos eran una parte importante del negocio, pero las negociaciones con los funcionarios siempre requerían paciencia. Había que demostrar que su empresa era fiable, que los precios eran justos y que la calidad era impecable. La competencia en el mercado era alta y todos intentaban conseguir su parte del pastel. Prepararé los documentos para finales de semana. Recopilaremos datos sobre los precios de la competencia para saber dónde nos encontramos. Ya estoy en ello, respondió Ismael. Natalia, del departamento de análisis, está trabajando en ello. Durante unos 20 minutos más, discutieron los asuntos actuales, los problemas con el proveedor de materiales de embalaje, la necesidad de sustituir el equipo antiguo del almacén, la queja de uno de los gerentes regionales sobre la calidad del trabajo de la empresa de transporte. Malena escuchaba,
hacía preguntas y tomaba decisiones. Era una rutina, pero le daba una sensación de control. En el negocio que había construido su padre, se sentía segura. Aquí todo se regía por la lógica, las cifras y los planes. Cuando Ismael se marchó, Malena se pasó otra hora revisando el correo electrónico, respondiendo a mensajes y acordando contratos. A las 12:30 tuvo una conversación telefónica con un representante de una empresa brasileña que ofrecía una asociación para la distribución de sus productos en Argentina. La conversación se desarrolló en español con algunas palabras en inglés. El brasileño hablaba rápido y con firmeza. Malena respondía con cautela, sin hacer promesas innecesarias. Era necesario estudiar sus productos, comprobar los certificados y comprender si había demanda en el mercado local. Después del almuerzo, que tomó directamente en su mesa de trabajo, un sándwich de jamón y café de la cafetería de la planta baja, comenzaron las reuniones. Primero, con el contable jefe, que trajo los informes trimestrales. Los beneficios eran estables, pero no espectaculares. Los gastos aumentaban: combustible, salarios, alquiler de almacenes. Había que encontrar el equilibrio entre el deseo de expandirse y la necesidad de mantener las finanzas bajo control. Luego entró el jefe del departamento de compras con una pregunta sobre el cambio de proveedor de uno de los genéricos. El antiguo proveedor había subido los precios. El nuevo ofrecía mejores condiciones, pero era menos conocido en el mercado. Malena decidió darle una oportunidad al nuevo, pero con un lote de prueba. A las 6 de la tarde se sintió cansada. Se le cerraban los ojos por estar tanto tiempo sentada frente al monitor y sentía pesadez en los hombros. Malena cerró el último documento, apagó el ordenador y recogió sus cosas. De camino a casa, se detuvo en el supermercado y compró verduras frescas, pollo y una botella de agua mineral. La tienda estaba llena de gente, que se agolpaba en las cajas con sus carros, y los niños lloriqueaban pidiendo dulces. Cogió rápidamente todo lo necesario y salió a la calle, donde ya estaba anocheciendo. En casa reinaba el silencio. Fabián estaba sentado a la mesa de la cocina. Delante de él había pilas de trabajos de estudiantes, hojas escritas con letra pequeña y libros de texto de historia. Levantó la cabeza cuando ella entró y la saludó con un gesto de la cabeza. «Hola, ¿qué tal el día?» «Normal», respondió Malena dejando las bolsas sobre la mesa. «La aduana retiene el envío. El ministerio ha aplazado la reunión. Nada nuevo». Ella empezó a sacar los productos de las bolsas y Fabián volvió a revisar los trabajos. Subrayaba algo con un bolígrafo rojo, negaba con la cabeza y hacía anotaciones en los márgenes. Malena puso agua a hervir, sacó una sartén y empezó a cortar el pollo. Los movimientos mecánicos la tranquilizaban. La cocina olía a cebolla y especias. Fuera ya había anochecido del todo y se habían encendido las farolas. «¿Tienes mucho trabajo?», preguntó ella sin volverse. «Sí, los estudiantes están entregando los trabajos de fin de curso. La mitad ha escrito tonterías, hay que rehacerlo todo. Además, tengo una nueva estudiante de doctorado, también hay que ocuparse de ella. Tesis, consultas». «¿Es talentosa?» «Bastante. Se llama Yanira. Es una chica inteligente, aprende rápido. Su tema es interesante: los movimientos políticos en América Latina a mediados del siglo XX. Me gusta trabajar con ella». Malena escuchaba distraídamente, removiendo el pollo en la sartén. Fabián solía hablarle de su trabajo, de los estudiantes, de las intrigas universitarias. Hacía tiempo que ella había dejado de prestar atención a los detalles. Su mundo le resultaba ajeno: clases, seminarios, artículos científicos que nadie leía. El sueldo de un profesor era ridículo en comparación con lo que ella ganaba, y eso siempre se interponía entre ellos, aunque no lo dijeran en voz alta. La cena transcurrió en silencio. Se sentaron uno frente al otro, comieron pollo con verduras y de vez en cuando intercambiaron frases de cortesía. Fabián contó algo sobre un conflicto en el departamento,
sobre el jefe, que había hartado a todos con sus exigencias. Malena asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. Mañana tenía que resolver el tema de la aduana, llamar a los brasileños, ver cómo iban las cosas en Mendoza. En un momento dado, el teléfono de Fabián, que estaba sobre la mesa, se iluminó. Lo cogió rápidamente, lo miró y sonrió. Malena notó esa sonrisa, leve, casi de satisfacción. Él escribió algo, guardó el teléfono en el bolsillo y siguió comiendo como si nada. ¿Quién es?, preguntó ella con calma. ¿Eh? Ah, una estudiante. Una pregunta sobre el trabajo de fin de curso. A las 8 de la tarde. Fabián se encogió de hombros. Escriben a cualquier hora. Los jóvenes no entienden que los profesores también tienen vida privada. Malena no respondió. Terminó de comer el pollo, se levantó y empezó a recoger la mesa. Fabián volvió a sacar el teléfono y deslizó el dedo por la pantalla, sin dejar de sonreír levemente. Ella lo vio por el rabillo del ojo mientras lavaba los platos. Antes no sonreía así cuando miraba el teléfono. Antes rara vez lo usaba por las noches. Cuando regresó a la sala, Fabián ya estaba sentado en el sofá con la computadora portátil. Tenía abierto un artículo en la pantalla y fingía estar leyendo, pero el teléfono estaba a su lado, con la pantalla hacia arriba, y de vez en cuando se iluminaba con notificaciones. Malena se sentó en el sillón de enfrente, cogió el libro que había empezado a leer hacía una semana, pero no podía concentrarse. Las letras se le nublaban ante los ojos, sus pensamientos se confundían. Miró a su marido. 8 años de matrimonio. 8 años junto a un hombre que ahora le parecía casi un desconocido. ¿Cuándo había empezado todo esto? Quizás hacía mucho tiempo, pero ella no se había dado cuenta porque estaba ocupada con los asuntos de la empresa, las reuniones, los viajes. O quizás era algo muy reciente. Fabián había empezado a vestirse de otra manera, se había dado cuenta hacía un par de semanas. Las camisas eran más elegantes, empezaba a cuidar su peinado, incluso había comprado una nueva colonia. Entonces pensó que simplemente había decidido renovar su vestuario. Ahora le parecía sospechoso. El teléfono volvió a encenderse. Fabián lo cogió inmediatamente, leyó el mensaje y escribió algo rápidamente. Sus movimientos eran nerviosos, apresurados. Luego levantó la vista y se encontró con la mirada de Malena. Ella lo miraba con calma, sin expresión. ¿Qué?, preguntó él con ligera irritación. Nada, solo miro. Pues mira. Volvió a fijar la vista en la pantalla. Malena cerró el libro y se levantó. Me voy a dormir. Mañana hay que madrugar. Ve, yo voy a seguir trabajando. Ella se dirigió al dormitorio, cerró la puerta y se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Detrás de la pared se oían sonidos amortiguados, el tecleo del teclado, el susurro de las páginas. Entonces volvió a sonar el teléfono y Fabián respondió en voz baja. Malena no oía las palabras, pero el tono era suave, casi tierno. Hacía mucho que no le hablaba así. Ella yacía en la oscuridad y miraba al techo. Los pensamientos iban y venían, pero uno permanecía. Algo había cambiado, y ese cambio no le favorecía. Los días siguientes transcurrieron con el mismo ritmo. Malena se iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Fabián vivía su vida, la universidad, las clases, los estudiantes. Se cruzaban durante el desayuno y la cena, intercambiaban frases sobre el tiempo y los asuntos cotidianos, pero hacía mucho tiempo que no tenían una conversación de verdad. Quizás nunca la habían tenido. Malena no recordaba exactamente cuándo fue la última vez que hablaron de verdad, no sobre las facturas de la luz ni sobre los planes para el fin de semana, sino sobre algo importante, personal. Probablemente en los primeros años de matrimonio. Luego, el trabajo la absorbió por completo y Fabián se sumergió en su mundo de intereses académicos y problemas estudiantiles. Pero ahora algo había cambiado definitivamente. Fabián empezó a salir más temprano por las mañanas, alegando que tenía clases temprano,
y a volver más tarde, explicando que tenía consultas. Ahora llevaba el teléfono en el bolsillo, en lugar de dejarlo sobre la mesa, como antes. Cuando sonaba, se iba a otra habitación o hablaba tan bajo que Malena no lo oía. Una mañana entró en el baño y percibió un olor desconocido, un aroma fuerte y amaderado. Fabián estaba delante del espejo peinándose cuidadosamente. Antes solo se peinaba y salía. Ahora pasaba unos 10 minutos delante del espejo, eligiendo la camisa y evaluándose desde todos los ángulos. ¿Es un nuevo Colonia?, preguntó ella desde la puerta. Él se sobresaltó, como si no esperara verla. ¿Eh? Sí, la compré hace poco. Se me acabó la antigua. Huele muy fuerte. Huele normal. Salió rápidamente del baño, cogió su maletín y se marchó sin siquiera despedirse. Malena se quedó de pie junto al lavabo, mirando su reflejo. Tenía el rostro cansado y ojeras. Se lavó la cara con agua fría, tratando de ahuyentar los pensamientos obsesivos, pero estos no desaparecían. El miércoles por la noche llamó a Rocío. Su amiga trabajaba como contable en una empresa privada. Su oficina estaba a 2 manzanas de la cafetería donde solían quedar. Malena quedó con ella a las 6 de la tarde, después del trabajo. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse y tal vez simplemente escuchar de otra persona que se estaba inventando problemas donde no los había. La cafetería era pequeña, con 3 mesas junto a la ventana y una barra detrás de la cual una chica preparaba café. Olía a bollería recién hecha y canela. Malena llegó primero, pidió un capuchino y se sentó junto a la ventana. Lloviznaba en la calle, los transeúntes caminaban apresuradamente bajo los paraguas y los coches chirriaban con sus neumáticos sobre el asfalto mojado. Ella miraba esta ciudad gris y pensaba que la vida se había convertido en una sucesión de días iguales. Trabajo, casa, conversaciones vacías. Rocío apareció 10 minutos después, pequeña, enérgica, con el pelo corto y pintalabios brillante. Dejó el impermeable mojado en el respaldo de la silla, pidió un espresso y se sentó frente a Malena, mirándola atentamente. «Tienes muy mal aspecto», dijo sin rodeos. «Gracias, me alegro de oírlo. En serio, ¿qué ha pasado? ¿Problemas en el trabajo?» Malena negó con la cabeza, rodeando con las manos la taza caliente. Rocío esperó sin prisas. Se conocían desde la universidad, habían estudiado juntas en la Facultad de Economía, habían hecho juntas los exámenes, habían vivido juntas sus primeros romances y desilusiones. Rocío era una de las pocas personas con las que Malena podía ser sincera. «No sé cómo decirlo», comenzó lentamente. «Es solo que tengo la sensación de que algo no va bien con Fabián. Sé más concreta. Ha cambiado. Se ha vuelto diferente. Ha empezado a cuidarse, se ha comprado un nuevo perfume. Por las mañanas tarda mucho en elegir qué ponerse. Antes le daba igual. Ahora parece que se va a una cita». Rocío resopló y dio un sorbo a su café. «Sigue. El teléfono. Ahora está constantemente con el teléfono. Cuando le llegan mensajes, sonríe. Escribe rápidamente la respuesta y guarda el teléfono cuando estoy cerca. Antes podía dejarlo en cualquier sitio, no le importaba. Ahora incluso se lo lleva a la ducha». «Entendido», asintió Rocío con expresión seria. «¿Y qué más? Se queda después del trabajo. Dice que tiene consultas con los estudiantes, que está trabajando con una becaria. Llega tarde a casa, a veces huele a alcohol. No mucho, pero se nota. Dice que sus compañeros se quedaron en el bar después del trabajo». Rocío se recostó en la silla y miró a Malena fijamente. «¿Entiendes a qué se parece todo esto?» «Lo entiendo, pero quizás sea paranoica. Quizá realmente tenga mucho trabajo. Quizá simplemente haya decidido dedicarse a sí mismo». «Malena». Rocío se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más severa. «No voy a mentirte para que te sientas mejor. Todas estas señales, el perfume, el teléfono, los retrasos en el trabajo, son clásicas. Ha conocido a alguien.
La pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado? Malena se quedó en silencio. En el fondo, lo sabía. Lo sabía desde aquella noche en que vio su sonrisa dirigida a la pantalla del teléfono. Pero una cosa es sospechar y otra muy distinta es oírlo en voz alta. ¿Qué hago?, preguntó en voz baja. Para empezar, no cierres los ojos. Lo peor es cuando la esposa finge que no pasa nada, mientras que el marido lleva una doble vida. Si tienes sospechas, debes comprobarlas. Habla con él o encuentra otra forma de averiguar la verdad. Hablar, no sé cómo empezar esa conversación. ¿Qué le digo? Hola, ¿me estás engañando? Lo negará todo, dirá que me lo estoy inventando. Rocío suspiró. Entonces compruébalo. Tienes recursos. Diriges una empresa, tienes un montón de gente que puede averiguarlo. Si realmente no ha hecho nada malo, te quedarás tranquila. Y si es culpable, bueno, al menos sabrás la verdad. Se quedaron en la cafetería otra hora, hablando del trabajo, de las noticias, de tonterías, pero los pensamientos de Malena volvían siempre a lo mismo. Cuando se despidieron, ya había dejado de llover. El cielo se había despejado, pero su estado de ánimo no había mejorado. Se subió al coche y condujo lentamente hasta casa, atravesando toda la ciudad, tratando de retrasar el momento de volver. Fabiana no estaba en casa. En la mesa había una nota que decía: «Me retrasaré, no me esperes para cenar». Malena arrugó la nota y la tiró a la basura. Calentó la sopa del día anterior, comió sin apetito y se acostó sin esperar a su marido. Él llegó mucho después de medianoche. Ella oyó cómo abría la puerta con cuidado, se desnudaba en la oscuridad y se acostaba en su lado de la cama. Olía a vino y a perfumes ajenos. Malena yacía con los ojos cerrados, tratando de respirar con regularidad para que él pensara que estaba dormida. El sábado, Malena decidió ir a ver a su padre. Lautaro vivía en una pequeña villa a 50 kilómetros de Buenos Aires, en un tranquilo pueblo rodeado de campos y viñedos. Después de traspasar el negocio a su hija y jubilarse, se mudó allí, lejos del ajetreo de la ciudad. Decía que necesitaba aire fresco y silencio después de 40 años de trabajo. Malena lo visitaba cada 2 semanas, a veces más a menudo, si necesitaba asesoramiento sobre cuestiones importantes. Su padre seguía entendiendo de negocios mejor que muchos, y su experiencia e intuición habían salvado a la empresa de cometer errores en más de una ocasión. Salió temprano por la mañana, mientras Fabián aún dormía. La carretera atravesaba los suburbios y luego los campos, donde pastaban vacas y se extendían hileras de viñedos. El sol se elevaba sobre el horizonte, el aire era fresco y limpio. Malena bajó la ventanilla para que entrara el viento en el habitáculo y sintió cómo la tensión de los últimos días remitía un poco. La villa de su padre era pequeña, de una sola planta, con paredes blancas y techo de tejas rojas. Alrededor de la casa crecían viejos robles y, tras la valla, se veían huertos con verduras. Lautaro la recibió en el porche, vestido con una vieja camisa a cuadros y vaqueros. Había envejecido en los últimos años, su cabello se había vuelto completamente canoso, sus arrugas eran más profundas, pero su mirada seguía siendo aguda y atenta. Malena la abrazó brevemente, como un padre. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, no había atascos. Entraron en la casa, donde olía a café y pan recién hecho. Lautaro le sirvió una taza, puso un plato con galletas sobre la mesa y se sentó frente a ella. Comenzaron la conversación con los negocios, como siempre. Primero los negocios, luego todo lo demás. ¿Cómo va la aduana? ¿Se resolvió el problema con el envío de la India? Sí, tuvimos que sobornar a la gente de aduanas, pero dejaron pasar la mercancía. Ahora todo va según lo previsto. Lautaro asintió. Los sobornos son un mal inevitable en nuestro país. Lo importante es que no sean demasiado frecuentes. De lo contrario, empezarán a exprimirte constantemente.
Lo sé. Intento trabajar con gente de confianza. Hablaron del problema con la licencia de un nuevo medicamento que la empresa tenía previsto lanzar al mercado. El proceso se estaba alargando, la maquinaria burocrática funcionaba lentamente y los documentos llevaban ya 3 meses circulando por las distintas instancias. Lautaro aconsejó buscar a alguien en el ministerio que pudiera impulsar el asunto y acelerar los trámites. Se necesitaban contactos, y él prometió dar varios números de teléfono. Luego pasaron a las negociaciones con los brasileños. Lautaro escuchaba atentamente, hacía preguntas, fruncía el ceño. El mercado brasileño no es fácil, juegan según sus propias reglas. Si trabajas con ellos, vigila los contratos. Les gusta cambiar las condiciones en el último momento y no les des grandes adelantos. Primero, un pequeño lote, a ver cómo va. Eso es lo que pienso hacer. La conversación pasó a los asuntos actuales, a los indicadores financieros, a los planes de expansión. Malena habló de su intención de abrir otro almacén en la provincia del norte para acelerar las entregas. Lautaro aprobó la idea, pero advirtió que era necesario calcular bien los costes y la rentabilidad. Se quedaron sentados a la mesa más de 2 horas, discutiendo detalles, cifras y estrategias. Luego, Lautaro se levantó, se sirvió más café, y al volver a su asiento miró a su hija con una mirada larga y escrutadora. ¿Y cómo está Fabián? ¿Cómo le va? La pregunta sonó inesperada. Malena apartó la mirada y miró por la ventana, donde se balanceaban las ramas de los robles. Bien, trabaja, da clases. ¿Sigue en la universidad? Sí. ¿Y no piensa probar suerte en otra cosa? ¿Quizás ayudar en la empresa? Tenemos suficiente trabajo. Malena apretó los labios. Ya habían tenido esta conversación más de una vez. Lautaro nunca entendió por qué se había casado con un profesor de historia con un sueldo de miseria. Quería que su yerno se incorporara al negocio familiar, asumiera parte de las responsabilidades de gestión y se convirtiera en un apoyo para su hija. Pero Fabián siempre se negaba, diciendo que los negocios no eran lo suyo, que era un hombre de ciencia, no de comercio. Papá, sabes que él no quiere, le gusta enseñar. Dice que es su vocación. Lautaro resopló. Vocación, bonita palabra. ¿Y de dónde sale el dinero? Tú lo pagas todo, el piso, el coche, las vacaciones. Con su sueldo ni siquiera puede comprar comida. Lo acordamos así al principio de nuestro matrimonio. Yo gano más, yo pago. Es normal. Es normal que el hombre contribuya. ¿Y tú qué? Vive a tu costa y encima habla de vocación. Malena se quedó callada. No quería continuar con esa conversación. No ahora, cuando ya tenía suficientes dudas. No quiero hablar de eso, papá. Lautaro suspiró y se recostó en el respaldo de la silla. Está bien. No lo haremos. Es solo que veo que estás tensa, cansada. Algo te preocupa. Si es el trabajo, lo resolveremos. Y si es otra cosa, hizo una pausa y la miró. También hay que resolverlo. Ella lo miró a los ojos. Lautaro siempre notaba cuando algo no iba bien. Podía leerla como un libro abierto. Es solo mucho trabajo, dijo ella sin convicción. Malena, soy tu padre. Veo cuando mientes, pero si no quieres hablar, no lo hagas. Solo recuerda una cosa. En los negocios y en la vida hay una regla. Hay que confiar en las personas, pero hay que comprobarlas. Si tienes dudas sobre alguien, compruébalo. No esperes a que todo se desmorone por sí solo. Descubre la verdad, sea cual sea, porque la incertidumbre es peor que cualquier verdad. Malena asintió en silencio. Las palabras de su padre le pesaban como una losa. Sabía que tenía razón. Siempre había sabido que tenía razón. Almorzaron juntos. Una comida sencilla preparada por el propio Lautaro. Patatas asadas con carne, ensalada y vino casero. La conversación pasó a temas ligeros. El tiempo, los vecinos de su padre, su huerto.
Después de comer, Malena ayudó a recoger la mesa y luego salieron al porche, donde se sentaron en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. «Ven más a menudo», le dijo Lautaro cuando ella se disponía a marcharse. «Me gusta cuando estás aquí, y creo que a ti también. Lo intentaré». Abrazó a su padre, se subió al coche y regresó a la ciudad. Por el camino pensó en sus palabras, comprobarlo, averiguar la verdad. Siempre había sido una persona de acción, no de espera. En los negocios nunca confiaba en la suerte o en la esperanza. Comprobaba los hechos, recopilaba información y tomaba decisiones. ¿Por qué iba a ser diferente en su vida personal? Cuando llegó a casa, ya estaba anocheciendo. Fabián estaba sentado en el salón con un libro, pero, a juzgar por cómo miraba fijamente a un punto, no estaba leyendo. Cuando ella entró, él levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa forzada. «¿Qué tal el viaje?» «Bien». «¿Cómo está papá?» «Bien». Ella pasó junto a él hacia el dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama. La decisión ya estaba tomada. Mañana hablaría con Ismael. Después de regresar del viaje a casa de su padre, Malena no podía calmarse. Las palabras de Lautaro daban vueltas en su cabeza sin dejarla en paz. Hay que confiar, pero hay que comprobar. Intentaba concentrarse en el trabajo, en las cifras y los documentos, pero sus pensamientos volvían constantemente a Fabián, a su nueva colonia, al teléfono que escondía, a sus regresos tardíos a casa. Todo ello conformaba un cuadro que era imposible ignorar. El lunes por la mañana, Fabián se fue a trabajar antes de lo habitual. Dijo que tenía 2 clases seguidas y luego una reunión con una estudiante de posgrado. Malena lo despidió con la mirada desde la ventana, observando cómo se subía a su viejo coche y se marchaba. Se terminó el café, se vistió y también se fue a la oficina, pero se sintió incómoda todo el día. La reunión con el departamento de ventas pasó de largo para ella, asintió mecánicamente, estuvo de acuerdo con las propuestas, aunque normalmente se fijaba en cada detalle. Ismael lo notó, pero no dijo nada, solo le lanzó un par de miradas preocupadas. Por la noche, Fabián llamó sobre las 6 y le dijo que se retrasaría. «Tenemos una reunión del departamento», dijo con voz tranquila y rutinaria. «El director ha convocado a todos los profesores para discutir los planes de estudio del próximo semestre. Volveré a las 10, quizá un poco más tarde. No me esperes para cenar». Malena colgó y se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un rato. Una reunión del departamento. Sonaba verosímil, pero algo dentro de ella se resistía a la facilidad con la que él mentía. Si es que mentía. Se levantó de la mesa, recorrió el despacho y se detuvo junto a la ventana. La ciudad abajo vivía su vida. Los coches avanzaban lentamente en los atascos, la gente se apresuraba a hacer sus cosas, y ella estaba allí de pie, sin saber qué hacer. Entonces su mirada se posó en la tarjeta de visita que había sobre la mesa. Universidad, Facultad de Historia, número de la decanatura. Cogió el auricular y marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión. Sonaron unos tonos y luego se oyó una voz femenina, cansada e indiferente. «Facultad de Historia, buenas tardes». «Hola». Malena intentó hablar con calma. «Quería saber a qué hora termina hoy la reunión del departamento. Tengo que recoger a mi marido, que es profesor allí». «La reunión del departamento». La voz de la secretaria denotaba sorpresa. «Hoy no hay ninguna reunión. La última fue el viernes pasado». Malena sintió cómo se le encogía el corazón. «¿Está segura?» «Absolutamente. Yo llevo todo el horario. Hoy solo hay clases normales, no hay ningún evento». «Entendido. Gracias». Colgó el teléfono. Le temblaban ligeramente las manos, así que había mentido. Ahora no estaba en una reunión, sino en otro sitio, con otra persona. Malena se sentó de nuevo en la silla, puso las manos sobre la mesa y se obligó a respirar con calma. El pánico no ayudaría. Tenía que pensar, tenía que actuar.
A la mañana siguiente llegó al trabajo con un plan claro. Hacia las 10, cuando terminó de revisar el correo matutino, llamó a Ismael y le pidió que pasara. Apareció 5 minutos después con la carpeta de documentos habitual, pero Malena le indicó con un gesto que los asuntos podían esperar. «Cierra la puerta», le dijo. Ismael obedeció y se sentó frente a ella con expresión cautelosa. En 15 años de trabajo juntos, había aprendido a leer su estado de ánimo y ahora sabía que la conversación no sería fácil. «Necesito tu ayuda», comenzó Malena mirándolo a los ojos. «Pero es un asunto personal. No tiene nada que ver con la empresa. Te escucho. Tengo motivos para creer que mi marido me está engañando. Necesito comprobarlo. Discretamente». Ismael no cambió de expresión, solo asintió con la cabeza. «¿Qué es lo que necesitas exactamente?» «Averiguar a dónde va después del trabajo, con quién se reúne, contratar a alguien que pueda seguirlo, un detective privado, supongo. ¿Conoces a alguien así?» «Conozco a uno. Es un ex policía, de confianza. Trabajó para nosotros un par de veces cuando investigábamos a posibles socios. Sabe pasar desapercibido. Ponte en contacto con él. Que empiece lo antes posible. Necesito pruebas, fotos, direcciones, nombres, todo lo que puedas encontrar». «De acuerdo». Ismael sacó una libreta y tomó nota. «Le llamaré hoy. ¿Cuánto tiempo tendrá para trabajar?» «Una semana. Debería ser suficiente para entender lo que está pasando». Ismael guardó la libreta y la miró con una compasión que ella no quería ver. «Malena, yo...» «No», lo interrumpió ella. «Solo haz lo que te pido. El resto no me incumbe». «Entendido». Él se marchó y Malena se quedó sentada en su silla, mirando al vacío. Había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes se hicieron eternos. Malena siguió trabajando, reuniéndose con clientes, resolviendo problemas con los suministros y las licencias, pero todo ello como en una neblina. En casa, intentaba comportarse como de costumbre. Preparaba la cena, le preguntaba a Fabián por su día, escuchaba sus historias sobre los estudiantes. Él hablaba de una nueva estudiante de posgrado, de lo bien que iba con su tesis, de lo inteligente y decidida que era. Malena escuchaba y pensaba que seguramente se trataba de esa mujer, Yanira. Él ni siquiera ocultaba su nombre, simplemente hablaba de ella como si fuera una estudiante más, nada más. El miércoles por la noche, Fabián volvió a quedarse hasta tarde. Dijo que tenía una consulta hasta bien entrada la noche. Malena asintió y le deseó suerte. Cuando se marchó, se sentó junto a la ventana y miró a la calle, donde se estaba acabando el atardecer. En algún lugar de esa enorme ciudad, su marido estaba pasando el rato con otra mujer, y ella estaba allí sentada, esperando a que el detective le trajera las pruebas. El viernes por la mañana, Ismael entró en su despacho con un sobre cerrado. Su rostro era impenetrable, pero en su mirada se leía la compasión. Malena tomó el sobre sin decir nada, e Ismael salió, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Abrió el sobre. Dentro había unas fotos y un informe impreso en varias hojas. Malena extendió las fotos sobre la mesa y empezó a mirarlas. Primera foto. Fabián y una mujer joven salen de una cafetería. Ella ríe echando la cabeza hacia atrás. Él la mira con una sonrisa. La mujer tiene 26 años, cabello oscuro hasta los hombros, es delgada, lleva vaqueros y una blusa ligera. Es guapa, pero no llamativa. Una chica normal como las que se pueden encontrar en cualquier parte. Segunda foto. Caminan por la calle cogidos de la mano. Fabián se inclina hacia ella, le dice algo y ella sonríe. Tercera. Están sentados en un restaurante, en una mesa junto a la ventana. Delante de ellos hay copas de vino y platos con comida. Fabián extiende la mano sobre la mesa y le toca los dedos. Cuarta. Entran en un hotel. Es un pequeño hotel en el centro de la ciudad con un letrero que dice Hotel Rafael. La hora en la foto es las 2:23, en mitad de la jornada laboral. Quinta, salen del mismo hotel.
Son las 4:10. No han pasado ni 2 horas. Otras fotos más. Un cine, un parque, otro restaurante. Todo esto fue fotografiado a lo largo de una semana. 7 días, 7 encuentros. Fabián se reunía con esta mujer casi todos los días. Malena tomó el informe. El detective escribía de forma concisa y objetiva, sin emociones superfluas. El nombre de la mujer era Yanira Romero, 26 años, estudiante de posgrado en la Facultad de Historia. Su director de tesis era Fabián Ortega. Las citas comenzaron hace al menos un mes y medio, posiblemente antes. La frecuencia de las citas era de 4 a 5 veces por semana. Las visitas al hotel fueron 3 durante el periodo de observación. La naturaleza de la relación era claramente romántica. A continuación, seguía una lista de los lugares que visitaban, la hora de las citas y su duración. Todo estaba documentado con la precisión de un informe policial. Al final del informe, el detective añadía que, si fuera necesario, podía continuar con la vigilancia y recopilar pruebas adicionales. Malena dejó los papeles y se recostó en el respaldo de la silla. Era extraño, pero no sentía dolor. No había lágrimas, ni ganas de gritar o romper algo. Solo había una fría y clara comprensión. Fabián la había engañado. Era un hecho documentado e irrefutable, y ahora tenía que decidir qué hacer al respecto. Pulsó el botón de la intercomunicación. «Ismael, pasa, por favor». Apareció casi de inmediato, como si estuviera esperando en la puerta. «Quiero que compruebes algo más», dijo Malena con voz tranquila. «Las cuentas familiares, todos los gastos de Fabián en los últimos 3 meses, extractos bancarios, tarjetas de crédito, todo. ¿Tienes acceso a sus cuentas? Tenemos una tarjeta conjunta. Yo pago casi todo, él la usa para los gastos diarios. Así lo acordamos al principio de nuestro matrimonio. Tengo los nombres de usuario y las contraseñas en mi teléfono». Ella le dictó los datos. Ismael lo anotó todo en su tableta y asintió con la cabeza. «Recopilaré toda la información de los últimos 3 meses. Estará lista al final del día. Gracias». Cuando se marchó, Malena volvió a mirar las fotos. Yanira Romero, joven, guapa, llena de energía. Todo lo que Malena probablemente era hace 10 años, antes de sumergirse de lleno en los negocios. No culpaba a esa chica. Yanira no la conocía, no le había hecho ninguna promesa. El culpable era Fabián. Él había hecho promesas 8 años atrás, cuando estaban frente al altar, y las había roto. Al final del día, Ismael trajo las copias de los extractos bancarios. Malena las extendió sobre la mesa y comenzó a estudiarlas. Las cifras componían un panorama desolador. La joyería brillante en la calle Florida, una compra por valor de 4,000 pesos. La fecha, 6 semanas atrás. Malena recordaba esa fecha. Fabián le había dicho entonces que necesitaba dinero para comprar nuevos libros para el trabajo. Ella no le preguntó nada, simplemente se lo dio. Y él compró una joya, no para ella. La boutique de ropa femenina Elegance, 3,500 pesos. Hace 2 semanas. Fabián dijo que necesitaba comprar un traje nuevo para una conferencia. Ella ni siquiera lo comprobó. Restaurantes, La Cabana, El Mirador, Porto Nuevo, locales caros donde una cena para 2 costaba al menos 1,500 pesos. 4 cenas de este tipo en el último mes. Cuando ella le preguntaba dónde había estado, él respondía: en la facultad, con los compañeros, en un seminario. Hotel Rafael, habitación por 3 horas, 700 pesos, 2 veces. Otra joyería, esta vez por 5,000 pesos. Anteayer. ¿Qué compró con ese dinero? ¿Un anillo? ¿Una pulsera? ¿Pendientes? Malena hizo cuentas mentales. Solo en los últimos 3 meses, Fabián había gastado más de 18,000 pesos en su amante. 18,000. Era su sueldo mensual, su dinero. El dinero que ella ganaba dedicando todo su tiempo y todas sus fuerzas al negocio. Y él lo gastaba en una mujer más joven y más guapa.
Malena guardó cuidadosamente los extractos y los metió en una carpeta junto con las fotos. Luego se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad. El cielo se cubría de nubes, presagiando lluvia. En algún lugar de esa ciudad, Fabián estaba probablemente sentado con Yanira en algún café, sonriéndole y haciéndole cumplidos. A su costa, ella no sentía dolor, solo rabia, una ira fría y controlada, no por la infidelidad. Malena hacía tiempo que había comprendido que su matrimonio había sido un error, que eran personas diferentes que vivían vidas paralelas. Podría haber perdonado la infidelidad si él hubiera venido y le hubiera dicho con sinceridad: «He conocido a otra persona, quiero divorciarme». Eso habría sido humano, pero él no lo hizo. Mintió, se escondió, vivió una doble vida. Y lo más repugnante, lo hizo con el dinero de ella. Le regalaba joyas y vestidos a su amante, la llevaba a restaurantes y hoteles, y todo eso lo pagaba Malena. Ella mantenía no solo a su marido, sino también a su amante. Ya no era solo una infidelidad, era una traición y un robo al mismo tiempo, y ella no estaba dispuesta a perdonarlo. Malena volvió a la mesa, cogió el teléfono y marcó el número de Rocío. «Hola», dijo cuando su amiga respondió. «Tenías razón. Ha conocido a otra persona. Tengo pruebas». «Dios mío, Malena, ¿cómo estás?» «Bien. Enfadada, pero bien. Necesito un buen abogado especializado en divorcios, el mejor que conozcas». «¿Un abogado? ¿Ya lo has decidido?» «Sí. Voy a pedir el divorcio, y haré que se quede sin nada». Rocío se quedó callada un momento y luego exhaló. «Bien. Conozco a alguien, el doctor Blasco, especializado en derecho de familia. Es duro, cínico, pero muy eficaz. Mi jefe se divorció con su ayuda y quedó satisfecho. ¿Quieres que te dé su número de teléfono?» «Sí». Rocío le dictó el número y Malena lo anotó en su teléfono. «Llama mañana», añadió su amiga. «Dile que vas de mi parte, te atenderá rápidamente y, Malena, si necesitas apoyo, aquí me tienes, en cualquier momento». «Gracias, lo sé». Malena colgó y miró el número que había anotado. Mañana llamaría a ese abogado. Mañana comenzaría una nueva vida, una vida sin Fabián, pero hoy aún tenía que volver a casa y fingir que nada había pasado. Cogió el bolso, apagó la luz del despacho y salió. En la calle empezaba a llover y grandes gotas golpeaban el asfalto. Malena abrió el paraguas y se dirigió lentamente hacia el coche, sin prisas. Que la lluvia al menos limpie la suciedad de las calles. En casa, Fabián estaba sentado frente al ordenador, hojeando unos artículos. Levantó la cabeza cuando ella entró y le sonrió. «Hola, ¿qué tal el día?» «Normal», respondió ella, quitándose el impermeable mojado. «¿Y el tuyo?» «También normal. Clases, consultas, cansado». Volvió a fijar la vista en la pantalla. Malena fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Luego miró a su marido. Su espalda, su cabello descuidadamente revuelto, sus manos sobre el teclado. Esas manos habían abrazado a otra mujer, esos labios la habían besado, y él estaba allí sentado, en su casa, fingiendo que todo iba bien. «Voy a darme una ducha», dijo ella. «Adelante. Luego calentaré algo para cenar». Malena se encerró en el baño, abrió el grifo y se sentó en el borde de la bañera. Solo ahora, en silencio y soledad, se permitió sentir. No era dolor, no sentía dolor. Era vacío. 8 años de matrimonio habían terminado. No habían terminado hoy, por supuesto. Probablemente habían terminado hacía mucho tiempo, solo que ella no se había dado cuenta, o no había querido darse cuenta. El trabajo absorbía todo su tiempo, todos sus pensamientos, y no le quedaba espacio para su vida personal. Quizás ella misma tenía la culpa de que Fabián se hubiera ido con otra. Quizás no le prestaba atención, no era una buena esposa. Pero no, eso no era cierto. Si tenía alguna queja, podía haberlo dicho. Podía haber pedido una conversación, una explicación.
Podía haber propuesto el divorcio, pero él eligió otro camino, eligió la mentira y la traición, y fue su elección, no la de ella. Malena se levantó, abrió el grifo de la ducha y se desnudó. El agua caliente lavaba el cansancio del día, pero no los pensamientos. Mañana llamaría al abogado. Pasado mañana, tal vez, comenzaría el proceso de divorcio. Se liberaría de ese hombre que fingía ser un marido amoroso mientras gastaba su dinero en otra mujer. Y nunca más permitiría que nadie la engañara. Esa era su decisión. Fría, meditada, definitiva. Malena pasó el fin de semana en una especie de aturdimiento. Las fotos estaban en un sobre cerrado en su bolso. Los extractos bancarios estaban escondidos en un cajón de la mesa de su despacho. No se atrevía a llamar al abogado, no porque dudara, sino porque quería reunir todas las pruebas, todos los hechos, antes de iniciar el proceso. Una parte de ella quería actuar de inmediato, romper esa vida falsa en la que ambos fingían que todo estaba bien. La otra parte le decía: espera, sé inteligente, no actúes precipitadamente. El sábado, Fabián dijo que iba a la biblioteca para consultar las fuentes para el artículo que estaba escribiendo. Malena asintió, lo despidió con la mirada y se quedó sola en casa. Limpió, lavó, preparó la comida y se ocupó de las tareas domésticas que normalmente dejaba para más tarde. Tenía las manos ocupadas con el trabajo, pero su cabeza funcionaba de forma independiente, dando vueltas a los mismos pensamientos. ¿Qué le diría al abogado? ¿Cómo sería el divorcio? ¿Qué pasaría después cuando Fabián se marchara, cuando la casa quedara vacía? El domingo llamó Claudia Montes, una conocida lejana con la que a veces se cruzaban en reuniones de negocios. Claudia dirigía una pequeña empresa de publicidad. No eran íntimas, pero mantenían una relación amistosa. Malena se sorprendió por la llamada, ya que Claudia no solía llamar sin motivo. «Hola, Malena». La voz de Claudia sonaba un poco avergonzada. «Perdona por molestarte en tu día libre. Es solo que tengo que decirte algo. No sé si decírtelo, pero he decidido que debes saberlo». Malena sintió un nudo en el estómago. «¿Qué ha pasado?» «Ayer estuve en el centro almorzando con un cliente en la cafetería Espresso Vita. ¿La conoces? Está en la esquina de Corrientes con Florida. Y vi a tu marido, Fabián, ¿verdad? Estaba sentado allí con una mujer joven. Estaban, bueno, muy juntos. Se cogían de la mano, se reían. No quería entrometerme, pero me pareció que debías saberlo». Malena cerró los ojos. «Así que ayer no estaba en la biblioteca. Estaba con ella, con Yanira». «¿En qué cafetería, has dicho?» «Espresso Vita, en la esquina de Corrientes con Florida». Estaban sentados junto a la ventana, en una mesa. «Malena, lo siento mucho. No sé qué está pasando entre vosotros, pero...» «Gracias, Claudia. Gracias por llamar. Si necesitas apoyo o ayuda, todo está bien. De verdad. Gracias». Colgó el teléfono y se sentó en el sofá. Espresso Vita. Conocía ese café. Pequeño, acogedor, con vistas a la calle. Un buen lugar para una cita romántica. ¿Con qué frecuencia iban allí? ¿Cuántas veces se sentó Fabián allí con Yanira mientras Malena trabajaba o estaba en casa? El lunes por la mañana, Fabián se preparó para ir al trabajo como de costumbre. Se puso una camisa que ella no había visto antes, azul claro, claramente nueva. Se peinó con más cuidado de lo habitual. Se afeitó y se puso ese mismo colonia que a Malena ya le hacía fruncir las mejillas. Estaba de buen humor, tarareaba algo para sí mismo mientras abrochaba el reloj. «¿Tienes clases hoy?», preguntó Malena, de pie en la puerta del dormitorio. «Sí, 2 pares. Después tengo una consulta con Yanira, que defiende su tesis dentro de un mes y necesita que le ayude a terminar algunos capítulos». Lo dijo con naturalidad, sin mostrar ningún tipo de vergüenza. Yanira. Pronunció su nombre con tanta tranquilidad, como si se tratara de una simple estudiante y no de la amante con la que pasaba la mitad de su tiempo.
¿Volverás para cenar? Lo intentaré. Quizás me retrase, pero no mucho. Le dio un beso en la mejilla, rápido, descuidado, como se besa a las personas con las que hace tiempo que se ha enfriado la relación. Malena lo acompañó con la mirada hasta la puerta. Cuando se marchó, cogió el teléfono y le escribió a Ismael: «Llegaré en 1 hora. Hoy tendré que ausentarme un par de horas por la tarde». En la oficina le costó concentrarse en el trabajo. La reunión con el departamento financiero, la llamada del proveedor, el problema con la entrega en una de las provincias, todo ello requería su atención, pero sus pensamientos volvían constantemente a lo mismo. Espresso Vita. La cafetería en la esquina de Corrientes y Florida. Si se reunían allí el sábado, quizás volverían a ir. El detective dijo que se reunían casi todos los días. Quizás hoy también. A las 12:30, Malena le dijo a Ismael que se iba por motivos personales. Él asintió sin hacer preguntas. Cogió el bolso, bajó al aparcamiento subterráneo y se metió en el coche. Condujo despacio, atravesando todo el centro, donde las calles estaban abarrotadas de tráfico y gente. Aparcó a una manzana de la cafetería y siguió a pie. Espresso Vita resultó ser un local pequeño con un escaparate que ocupaba toda la pared y una decena de mesas en el interior. Malena se detuvo al otro lado de la calle, escondiéndose detrás de un árbol. El reloj marcaba las 8:20. Según Fabián, ahora mismo debería estar en clase, pero algo le decía que estaría allí. Esperó. La gente pasaba, algunos entraban en la cafetería, otros salían. Malena miraba la entrada, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo habitual. Quizás se equivocaba, quizás él realmente estaba en clase, quizás estaba allí de pie, como una detective privada, sin motivo alguno. A la 1:00 lo vio. Fabián apareció por el bulevar y junto a él caminaba Yanira, la misma chica de las fotos, cabello oscuro, vestido ligero, sonrisa en el rostro. Se detuvieron a la entrada de la cafetería. Fabián sujetó la puerta y la dejó pasar primero. Malena se dio la vuelta, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro. Así que eso era. Entonces, realmente estaba allí, no en clase. Allí, con ella. Esperó un minuto. Luego cruzó la calle y miró por la ventana de la cafetería. Estaban sentados junto a la pared del fondo, en una mesa cerca de la ventana. Yanira reía, echando la cabeza hacia atrás, y Fabián la miraba con una sonrisa que Malena no le había visto en muchos años. Estaba feliz, verdaderamente feliz, no como en casa, donde era educado y distante. Malena entró silenciosamente en la cafetería y se dirigió a una mesa junto a la columna, lejos de ellos. Pidió un café a la camarera y sacó su teléfono. Desde allí podía verlos bien, pero ellos no la vieron. Fabián tomó el menú, dijo algo, Yanira asintió. La camarera se acercó a ellos, anotó el pedido y se marchó. Se quedaron solos. Malena los miraba a través de la pantalla del teléfono, como si estuviera buscando algo en internet, pero en realidad solo los observaba. Fabián decía algo, gesticulaba. Yanira escuchaba, sus ojos brillaban. Luego ella respondió algo y él se rió, fuerte, con ganas. Malena no podía recordar cuándo fue la última vez que él se rió así con ella. Trajeron café y algún tipo de pastel. Comieron, hablaron, se tocaron las manos a través de la mesa. Una pareja normal, enamorada y feliz. Ninguno de los clientes del café les prestó atención. Solo un hombre y una mujer que almorzaban juntos. Nadie sabía que ese hombre tenía una esposa en casa que pagaba esa comida. Entonces Fabián dijo algo y el rostro de Yanira cambió. Lo miró con sorpresa y alegría al mismo tiempo. Él metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cajita, azul, de terciopelo. Malena sintió que se le cortaba la respiración. Sabía lo que podía haber en una caja así. Fabián abrió la caja y la extendió sobre la mesa. Yanira dio un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. Incluso desde allí,
Detrás de la columna, Malena podía ver cómo brillaba la piedra en la caja. Un diamante, un anillo. Le estaba regalando un anillo. Yanira extendió la mano y Fabián sacó el anillo de la caja y se lo puso lentamente en el dedo. La chica miró su mano, el anillo y luego a Fabián. Luego se levantó, rodeó la mesa y lo besó. Allí mismo, en la cafetería, a la vista de todos. Un beso largo y apasionado. Varios clientes de las mesas vecinas sonrieron al mirarlos. Una joven pareja enamorada. Malena levantó el teléfono y tomó varias fotos. Clic, clic, clic. La cámara capturó el momento en que Fabián le ponía el anillo a Yanira, cuando se besaban, cuando ella se sentó de nuevo y miró el anillo, y él la miró a ella. Malena bajó el teléfono. No había dolor en su interior. Había algo más. Frío, vacío, como si algo hubiera muerto definitivamente dentro de ella. Dejó el dinero sobre la mesa, se levantó y salió de la cafetería sin mirar atrás. Ellos no la vieron. Estaban demasiado ocupados el uno con el otro. La calle estaba ruidosa, la gente se agolpaba en las aceras, los coches tocaban el claxon en los atascos. Malena caminaba lentamente hacia su coche, sin sentir el suelo bajo sus pies. 5.000 pesos. Ayer, en el extracto bancario, había una compra en una joyería por valor de 5.000 pesos. Así que era eso. Era el anillo. El anillo de diamantes que él había comprado con su dinero y le había regalado a su amante. Se sentó en el coche, arrancó el motor, pero no se movió. Se quedó sentada, mirando al parabrisas. Luego sacó el teléfono y abrió las fotos. Ahí estaba Fabián, poniendo el anillo en el dedo de Yanira. Aquí se besan. Aquí ella mira la piedra, feliz y enamorada. Pruebas, pruebas irrefutables. Malena marcó el número de Rocío. «Hola», dijo cuando su amiga respondió. «¿Puedes quedar ahora?» «¿Qué pasa? Hablas raro. Necesito verte, ahora mismo». «Estoy en el trabajo, pero puedo salir. ¿Dónde estás?» «En el centro. ¿Puedes venir al bar El Refugio en Laval? El que fuimos el año pasado». «Estaré allí en 20 minutos». Malena llegó al bar y aparcó cerca. El local estaba medio vacío, era de día, y la mayoría de la gente estaba trabajando. Pidió un whisky, aunque normalmente no bebía durante el día. Se sentó en una mesa en un rincón y esperó. El whisky le quemaba la garganta, pero se bebió medio vaso de un trago, intentando entrar en calor. El frío interior no desaparecía. Rocío apareció 15 minutos después, jadeando, con el pelo revuelto. Se sentó frente a Malena y enseguida vio su cara. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» Malena le tendió en silencio el teléfono con las fotos abiertas. Rocío tomó el teléfono y comenzó a hojear las fotos. Su rostro se endurecía con cada nueva foto. Cuando llegó a la última, en la que Fabián besaba a Yanira, maldijo entre dientes. «Hijo de puta». 5.000 pesos, dijo Malena con voz tranquila. Gastó 5.000 pesos en ese anillo. Mi dinero. ¿Se ha vuelto completamente loco? Rocío dejó el teléfono sobre la mesa, con los ojos ardientes de ira. ¿No solo te engaña, sino que además se gasta tu dinero en eso? Es un... Soltó toda una diatriba, llamando a Fabián de todas las formas posibles que se le ocurrieron. Malena escuchaba en silencio, terminando su whisky. Las palabras de Rocío eran justas, pero no ayudaban. Ya nada ayudaba. Todo era inútil. «Malena», Rocío se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Tienes que divorciarte de él, inmediatamente. Ese hombre no te merece. Es un parásito, es...» «Lo sé», la interrumpió Malena. «Lo sé todo, y ya lo he decidido. Voy a pedir el divorcio». Rocío se quedó callada, mirándola. «¿En serio?» «En serio. No puedo más. No después de esto». Le regala un anillo que compró con mi dinero. La besa en público, sin miedo a que alguien los vea. Se ríe con ella como nunca se rió conmigo. Se acabó. He terminado con él. Rocío le apretó la mano con más fuerza. «Está bien. Entonces actúa rápido.
Habla con un abogado, presenta los papeles. No le des tiempo para ocultar o inventar nada. Mañana llamaré al doctor Blasco. Y hoy iré a ver a mi padre. Necesito hablar con él. ¿Quieres que te acompañe? No, tengo que hacerlo yo sola. Se quedaron allí media hora más. Rocío pidió un café y Malena otro whisky. Hablaron de diferentes cosas, del trabajo, de planes, de cómo sería el divorcio. Rocío intentó animarla, le dijo que todo iría bien, que Malena era joven y tenía éxito, que encontraría a alguien mejor. Malena asentía, pero no escuchaba. En ese momento no necesitaba consuelo, necesitaba un plan de acción. Cuando se despidieron, Malena se subió al coche y se fue fuera de la ciudad, a casa de su padre. El trayecto duró 1 hora. Conducía despacio, con la radio encendida, pero no oía la música. En su cabeza solo se repetían las imágenes del día: Fabián, el anillo, Yanira, el beso, una y otra vez, como una película atascada. Lautaro estaba en casa, trabajando en el jardín, podando la parra. Cuando vio a su hija, se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Se quitó los guantes, dejó las tijeras de podar y se acercó a ella. Malena, ¿qué pasa? Ella le tendió el teléfono en silencio. Lautaro lo cogió, se puso las gafas y empezó a mirar las fotos. Su rostro no cambió, solo apretó más los maxilares. Miró cada foto durante un buen rato y luego devolvió el teléfono. ¿Cuándo fue eso? Hoy, a la hora de comer. Lo vi con mis propios ojos. Lautaro asintió, se dirigió al porche y se sentó en el banco. Malena se sentó a su lado. Se quedaron en silencio mirando el campo, donde la hierba se mecía con la brisa del atardecer. ¿Compró el anillo con tu dinero?, preguntó Lautaro. Sí, 5,000 pesos, de la cuenta a la que él tiene acceso. Hijo de puta, exhaló Lautaro, y Malena oyó a su padre maldecir por primera vez en muchos años. Siguieron en silencio. Luego, Lautaro se volvió hacia ella. ¿Sabes lo que hay que hacer? Divorciarse. Sí, y rápido, antes de que se dé cuenta de que lo descubrieron. Antes de que empiece a ocultar cosas o a transferir dinero, tienes que golpear primero. Tengo el número de un abogado, el doctor Blasco. Rocío dice que es bueno. Lautaro asintió. Conozco a ese hombre. Es uno de los mejores en asuntos familiares de Buenos Aires. Duro, cínico, pero eficaz. Conseguirá lo que tú necesitas. ¿Y qué necesito?, preguntó Malena en voz baja. Lautaro la miró. Justicia, y que ese cabrón se quede sin nada. Todos los bienes están a tu nombre, ¿verdad? Sí, el piso, el coche, todo. Hicimos un contrato matrimonial desde el principio. Bien, entonces tienes todas las cartas en la mano. El doctor Blasco redactará la demanda de tal manera que Fabián no recibirá nada. Es más, tendrá que devolver el dinero que gastó. Todas esas joyas, restaurantes, hoteles, todo eso se puede documentar como uso indebido de los fondos familiares. Malena asintió con la cabeza. Su padre tenía razón. Tenía que actuar con rapidez y dureza, sin sentimentalismos ni compasión. Llama a Blasco mañana por la mañana, continuó Lautaro. Reúnete con él, enséñale todo lo que tienes, fotos, extractos bancarios, el informe del detective, que prepare los documentos, y no le digas nada a Fabián, que se entere cuando reciba la citación. De acuerdo. Y, Malena, Lautaro le tomó la mano. Sé que ahora lo estás pasando mal, pero eres fuerte, lo superarás, y cuando todo esto termine, serás libre, libre de ese hombre que no te apreciaba. Malena miró a su padre. En sus ojos había una firmeza y una seguridad que ella tanto echaba de menos. Gracias, papá. Se quedaron sentados en el porche hasta que oscureció, casi sin hablar. Lautaro le cogió la mano como solía hacer cuando ella era pequeña y tenía miedo de algo. Ahora ella también tenía miedo, no de Fabián, ni del divorcio, sino de lo que vendría después. Pero el miedo estaba lejos, amortiguado por el frío interior. Cuando Malena se marchó,
Su padre la abrazó con fuerza. «Todo irá bien», le dijo. «Confía en mí, te ayudaré». Ella asintió y se subió al coche. De camino a casa pensó en el día siguiente. Llamar a Blasco, quedar con él, iniciar el proceso, acabar con este matrimonio, que había sido un error desde el principio. Fabián aún no había vuelto a casa. Malena se dio una ducha, se acostó en la cama y cerró los ojos. No tenía ganas de dormir, pero se obligó a hacerlo. Mañana sería un día largo. Mañana comenzaría una nueva vida. Por la mañana, Malena se despertó temprano, aunque el despertador estaba puesto a las 7. Se quedó en la cama, mirando al techo, y escuchó cómo Fabián se preparaba para ir al trabajo en la habitación de al lado. Tarareaba algo para sí mismo. La hebilla del cinturón tintineaba. La puerta del armario se cerró de golpe. Una mañana normal de una persona normal que no sabía que su vida cambiaría para siempre ese día. Cuando se marchó, Malena se levantó, se duchó y se vistió con cuidado. Un traje sobrio de color azul oscuro, una blusa blanca y zapatos de tacón bajo. Se recogió el pelo en un moño bajo y se maquilló lo mínimo. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía serena y segura. Bien, así es como debía estar hoy. A las 9 llamó al despacho del doctor Blasco. La secretaria respondió al tercer tono, una voz masculina, educada e impersonal. Consultorio del doctor Blasco, buenos días. Buenos días. Me llamo Malena Igarashi. Me ha recomendado su abogada, Rocío Almendra. Necesito asesoramiento sobre un divorcio. ¿Podría concertar una cita lo antes posible? Un momento, por favor. Pausa. Ruido de papeles al otro lado del teléfono. El doctor Blasco puede recibirla hoy a las 11:30. ¿Le viene bien? Sí, perfecto. Gracias. La dirección es Avenida Nuevo de Julio, número 1245, oficina en la planta 12. Hasta luego. Malena colgó el teléfono. Entonces, hoy. Todo sucederá hoy. Llamó a Ismael y le dijo que no iría a la oficina hasta después del almuerzo, que pospusiera todas las reuniones. Luego reunió los documentos, fotografías, extractos bancarios, el informe del detective, una copia del contrato matrimonial. Lo guardó todo en una carpeta y la metió en el bolso. La oficina del doctor Blasco se encontraba en uno de los edificios antiguos del centro de la ciudad, con techos altos y suelos de mármol. Malena subió en ascensor hasta la 12ª planta, donde se encontró con un letrero en la puerta. Ernesto Blasco, abogado de familia. Entró en la sala de espera, una pequeña habitación con sillones de cuero, una mesita y un secretario detrás del mostrador. La voz masculina del teléfono resultó ser la de un joven de unos 30 años, con gafas y un traje impecable. «Señora Igarashi, el doctor Blasco la está esperando. Pase, por favor». La acompañó al despacho. Malena entró y se detuvo en la puerta, evaluando el entorno. El despacho era grande, austero, con muebles oscuros y estanterías con libros a lo largo de las paredes. Detrás de una mesa maciza estaba sentado un hombre de unos 55 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás, rasgos afilados y ojos atentos tras unas gafas finas. Se levantó cuando ella entró y le tendió la mano. «Doctor Ernesto Blasco, siéntese, por favor». Malena le estrechó la mano, un apretón firme y seguro, y se sentó en la silla frente a la mesa. El doctor Blasco volvió a sentarse, cruzó las manos sobre la mesa y la miró con atención. «Rocío Almendra me recomendó, ¿entiendo bien?» «Sí, muy bien. Rocío es una persona de confianza, y si ella la ha enviado a mí, significa que la situación es grave». «Bien, señora Igarashi, cuénteme qué la ha traído aquí». Malena sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «Quiero divorciarme de mi marido. Tengo pruebas de infidelidad y malversación de fondos familiares. Todo está aquí».
Abrió la carpeta y extendió ante él las fotografías, los extractos bancarios y el informe del detective. El doctor Blasco cogió sus gafas, se las puso y comenzó a examinar los documentos. Miró cada fotografía detenidamente, leyó el informe y comprobó las cifras de los extractos. Su rostro permaneció absolutamente impasible, como si no estuviera viendo las pruebas de un matrimonio destruido, sino documentos comerciales. 10 minutos después, dejó los papeles y miró a Malena. Su marido es profesor de historia en la universidad pública, ¿verdad? Sí. ¿Su sueldo? Alrededor de 20,000 pesos al mes. Poco. ¿Y usted? Soy propietaria de una empresa farmacéutica. Heredé el negocio de mi padre. ¿Patrimonio? Un apartamento, 2 coches, una casa en las afueras. Todo está a mi nombre. Tenemos un contrato matrimonial que firmamos hace 8 años, cuando nos casamos. El doctor Blasco asintió. ¿Tiene una copia del contrato? Malena sacó otro documento de la carpeta y se lo entregó. Él lo leyó rápidamente, asintiendo con la cabeza. Perfecto. El contrato está redactado correctamente. Todos los bienes adquiridos antes del matrimonio y durante el mismo a su costa siguen siendo de su propiedad. Su marido no tiene derecho a nada. Se quitó las gafas y la miró directamente. Señora Igarashi, le seré sincero. Su caso es uno de los más sencillos con los que me he encontrado. Lo tiene todo. Pruebas de infidelidad, pruebas de malversación de sus fondos, un contrato matrimonial irrefutable. Su marido se queda sin nada. Es más, puedo incluir en la demanda una reclamación por el reembolso de todas las cantidades que ha gastado en su amante. Son miró los extractos, unos 20,000 pesos en 3 meses. 18,450, para ser exactos. Bien, exigiré el reembolso íntegro de esa cantidad, más una indemnización por daños morales, más todas las costas judiciales. Todo correrá a su cargo. Malena escuchaba y, en algún lugar dentro de ella, nacía una fría satisfacción, justicia. Su padre tenía razón, ella necesitaba justicia. ¿Cuánto tiempo durará el proceso?, preguntó ella. En estas circunstancias, unos 3 meses, quizás un poco menos, si su marido no se opone, aunque, a juzgar por las fotos, es poco probable que pueda impugnar nada. Las pruebas son irrefutables. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Redactaré la demanda y la presentaré ante el tribunal. Su marido recibirá la citación en unos días. Luego habrá una vista preliminar, en la que el juez escuchará a ambas partes. Después, la vista principal, en la que presentaremos todas las pruebas. Y se dictará sentencia. Es muy sencillo. ¿Y él podrá llevarse algo del piso? El doctor Blasco sonrió, una sonrisa fría y cínica. Solo sus cosas personales, ropa, documentos, todo lo demás se queda usted. Si intenta llevarse o vender algo, se considerará un robo de su propiedad y lo denunciaré. Así que no se preocupe. De acuerdo. Una pregunta más. ¿Quiere que se entere del divorcio de antemano o que la citación sea una sorpresa para él? Malena lo miró. Que sea una sorpresa. Una decisión acertada. Cuanto menos sepa, menos tiempo tendrá para ocultar algo o prepararse. Le enviaré los documentos a su trabajo por mensajería. Los recibirá en una semana. Perfecto. El doctor Blasco abrió el cajón de su escritorio, sacó un formulario estándar de contrato de servicios jurídicos y se lo entregó a Malena. Léalo, por favor. Si todo le parece bien, fírmelo. Mis honorarios son de 50,000 pesos, más las costas judiciales que reclamaremos a su marido. Es decir, en realidad solo pagará mis honorarios. Malena leyó el contrato rápidamente, cogió un bolígrafo y lo firmó. El dinero no importaba. Habría pagado cualquier cantidad con tal de acabar con aquello. Gracias, señora Igarashi. Empezaré a trabajar de inmediato. Puede ponerse en contacto conmigo en cualquier momento si tiene alguna pregunta. Mi secretaria le dará mi número de teléfono personal. Malena se levantó, le estrechó la mano y salió del despacho.
En la calle hacía sol y había mucho ruido, la ciudad vivía su vida. Y ella acababa de iniciar un proceso que destruiría su matrimonio definitivamente. Curiosamente, no sentía remordimientos, solo cansancio. 5 días después, el jueves, Fabián recibió los documentos. Malena se enteró por la noche, cuando él irrumpió en el apartamento, pálido y tembloroso, con un sobre en las manos. Ella estaba sentada en el sofá con un libro cuando oyó que se cerraba la puerta de entrada y sus pasos resonaban en el vestíbulo. Él entró en la sala de estar, se detuvo en medio de la habitación y la miró como si la viera por primera vez. ¿Qué es eso? Su voz temblaba. Le tendió el sobre. ¿Qué diablos es esto? Malena dejó el libro con calma y lo miró. La demanda de divorcio. Creo que está todo claro. ¿Divorcio? ¿Tú has pedido el divorcio? ¿Sin hablar? ¿Sin avisar? ¿Para qué hablar? Está todo claro. Fabián dio un paso adelante, con el rostro desencajado. Malena, esto es un malentendido. No entiendo qué está pasando. Podemos hablar, explicarnos. ¿Explicarnos? Malena se levantó, cruzando los brazos sobre el pecho. Muy bien. Explícame quién es Yanira Romero. Explícame por qué gastas mi dinero en joyas para ella. Explícame por qué me has mentido todos los días durante los últimos 2 meses. Fabián palideció aún más. El sobre se le cayó de las manos al suelo. Lo sabes. Lo sé todo. Tengo fotos, extractos bancarios, el informe de un detective privado. Quedas con ella casi todos los días. La llevas a restaurantes, reservas habitaciones de hotel, y todo con mi dinero. Él se quedó en silencio, abriendo y cerrando la boca como un pez varado en la orilla. Malena, no es lo que tú piensas. ¿Qué es lo que no es lo que pienso? ¿Que me estás engañando? ¿O que estás gastando mi dinero en eso? Puedo explicarlo todo. Explícalo a través de tu abogado. Todas las conversaciones serán a través de él. Fabián dio un paso más y extendió las manos hacia ella. Por favor, escúchame. Simplemente sucedió. No lo planeé. Yanira, ella, es joven, me entiende, me aprecia. Con ella me siento vivo. Y contigo todo es siempre sobre el trabajo, el dinero, los negocios. Eres fría, no me ves. Solo soy un ser humano, necesito atención, cariño. Malena lo escuchaba y por dentro no sentía nada, ni ira, ni dolor, solo vacío. ¿Has terminado? Malena, por favor, me has engañado, Fabián. No solo me has engañado, sino que has gastado mi dinero en tu amante. Le has comprado un anillo de 5,000 pesos. Mis pesos. La llevabas a restaurantes a los que nunca me llevaste. Le hacías regalos que yo nunca te vi hacerme. ¿Y ahora vienes aquí y me dices que es culpa mía? ¿Que soy fría? No quería decir eso. Lárgate de mi casa. ¿Qué? Lárgate. Recoge tus cosas y vete. Hoy mismo. Fabián la miró con los ojos muy abiertos. Pero, ¿a dónde voy a ir? Este es nuestro piso. No, este es mi piso. Mira el contrato matrimonial que firmaste hace 8 años. Todos los bienes me pertenecen. Tú no tienes nada aquí. Malena, sé razonable. Soy totalmente razonable. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales. Ropa, documentos. Todo lo demás se queda aquí. Y no intentes llevarte nada, o mi abogado lo añadirá a la demanda. No puedes echarme así sin más. Sí que puedo. Y lo haré. Si no te vas voluntariamente, llamaré a la policía y te sacarán por la fuerza. Fabián se quedó de pie, apretando y abriendo los puños. Luego, su rostro se descompuso y empezó a gritar. «¡Vete al carajo! ¿Te crees tan importante? Con tu dinero y tu empresa, eres una zorra fría, incapaz de amar. Yanira al menos ve en mí a un hombre, no a una cartera. Me alegro de dejarte, ¿me oyes? Me alegro». Malena permaneció inmóvil, mirándolo sin expresión. Cuando él se calló, jadeando, ella dijo con calma: 50 minutos. Recoge tus cosas. Fabián se dio la vuelta y se fue al dormitorio.
Malena oyó cómo cerraba las puertas de los armarios, metía cosas en las maletas y dejaba caer algo al suelo. Se sentó de nuevo en el sofá y cogió un libro, pero no leía. Simplemente miró las páginas mientras en la habitación contigua se oía el ruido de las cosas. 40 minutos después, Fabián salió con 2 grandes bolsas. Tenía la cara roja y los ojos enfadados. «Te arrepentirás», dijo. «Te quedarás sola con tu dinero y no necesitarás a nadie. Adiós, Fabián». Cerró la puerta de un portazo que hizo temblar las paredes. Malena se quedó sentada en silencio, escuchando cómo se apagaban sus pasos en el rellano, cómo se cerraba la puerta de abajo, cómo arrancaba el coche y se alejaba. Luego, el silencio se hizo absoluto. Se levantó y recorrió el apartamento. El dormitorio, donde la mitad del armario estaba vacío. El baño, donde ya no estaban su cepillo de dientes y su maquinilla de afeitar. El despacho, donde habían desaparecido sus libros y sus papeles. Se había ido. Simplemente cogió sus cosas y se marchó, como si los 8 años no hubieran existido. Al día siguiente, Malena llamó a Ismael. «Necesito cambiar las cerraduras del apartamento. ¿Puedes encargarte de ello?» «Por supuesto». «¿Cuándo?» «Hoy, mientras estoy en el trabajo». Hecho. Por la tarde, el apartamento tenía nuevas cerraduras y nuevas llaves. Fabián ya no podía entrar allí, aunque quisiera. Los 3 meses siguientes transcurrieron entre juicios. El doctor Blasco llevó el caso con firmeza y eficacia, tal y como había prometido. Fabián intentó impugnar la demanda, contrató a su propio abogado e intentó demostrar que tenía derecho a una parte de los bienes. Pero las pruebas eran irrefutables. El contrato matrimonial, las fotografías, los extractos bancarios. El juez examinó el caso y falló a favor de Malena. Divorcio, sin pagos a Fabián, con la obligación de devolver todo el dinero gastado, 18.450 pesos, más una indemnización moral de 10.000, más las costas judiciales. Fabián se marchó de la ciudad. Malena se enteró por unos conocidos que había dejado la universidad y se había ido a algún lugar de la provincia. Con Yanira o sin ella, a ella le daba igual. Ese capítulo se había cerrado. El viernes por la noche, una semana después de que se formalizara el divorcio, Malena se reunió con Rocío en un restaurante, un pequeño local en el centro, con luz tenue y música tranquila. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, con copas de vino y platos de comida delante de ellas, que Malena apenas tocó. «Bueno, ya está», dijo Rocío levantando la copa. «Eres libre, oficialmente, legalmente libre de ese cabrón». Malena asintió y dio un sorbo a su copa de vino. «Sí, libre». «¿Sabes lo que eso significa?» Rocío se inclinó sobre la mesa con los ojos brillantes. «Significa que puedes empezar una nueva vida, sin él, sin sus mentiras, sin sus infidelidades. Eres joven, guapa, exitosa. Conocerás a alguien normal que te valore. Alguien que no...» «Rocío», la interrumpió Malena. «Por favor». Su amiga se calló y la miró. «¿Qué? No hace falta». «¿No hagas qué?» «No digas que todo irá bien, que conoceré a alguien, que empezaré una nueva vida. Todo eso son solo palabras». Rocío dejó la copa sobre la mesa. «Malena, solo intento...» «Lo sé, intentas animarme, y te lo agradezco, de verdad. Pero ahora no necesito ánimos. Solo necesito sentarme en silencio». Se quedaron calladas. Fuera, la ciudad se sumergía en la noche. Se encendían las luces de los escaparates y las farolas. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. Malena lo miraba todo y solo sentía vacío. 8 años. 8 años de su vida que resultaron ser una mentira. Ella pensaba que tenían un matrimonio, quizá no perfecto, pero real. Y resultó que no había nada. Él vivía su vida, ella la suya, y simplemente compartían un mismo espacio. Y ahora él se había ido. El apartamento estaba vacío. Por las tardes, ella llegaba a casa y no había nadie.
Nadie sentado a la mesa con papeles. Nadie le preguntaba cómo le había ido el día. Solo silencio y vacío. Y Malena no sabía qué hacer con eso. Siempre había estado ocupada. Trabajo, negocios, decisiones, problemas. No tenía tiempo para pensar en su vida personal. Ahora tenía tiempo, pero no tenía vida. Malena, la llamó Rocío en voz baja. ¿Estás bien? Malena se volvió hacia ella. En el rostro de su amiga se reflejaba una inquietud y una compasión que Malena no quería ver. No, dijo con sinceridad. No estoy bien. Lo estoy pasando mal. La casa está vacía. Voy allí y no hay nadie. Y no sé cómo seguir viviendo. Sola. No estás sola. Me tienes a mí. Tienes a tu padre. Tienes a gente que te quiere. No es eso. ¿Lo entiendes? No es eso en absoluto. Rocío le tomó la mano por encima de la mesa. Será más fácil, con el tiempo. Es solo que aún no te has acostumbrado. ¿Y si no me acostumbro? Te acostumbrarás. Eres fuerte. Lo superarás. Malena guardó silencio. No se sentía fuerte. Se sentía vacía, cansada, perdida. 8 años de su vida habían resultado ser una mentira y ahora no sabía en qué podía creer. No sabía cómo confiar en la gente. No sabía cómo reconstruir las relaciones. No sé cómo seguir viviendo, dijo en voz baja mirando por la ventana. Tengo trabajo, tengo cosas que hacer, pero todo eso no tiene sentido. Llego a casa y está vacía, y el futuro también está vacío. Soledad, incertidumbre. No estoy preparada para esto. Rocío le apretó la mano con más fuerza, pero no dijo nada. Las palabras no servían de nada. Malena lo entendía. Ninguna palabra podía llenar el vacío que se había formado en su interior. No podían devolverle los años perdidos. No podían hacer que el dolor desapareciera.